buenas tardes, hermanos y amigos de la audiencia Unidos en Cristo TV. Me da mucho gusto volver a compartir este tiempo con ustedes de meditación de la palabra del Señor, deseando que sus vidas sean bendecidas, guardadas por nuestro Dios junto a sus seres queridos. En esta tarde, sin más demora, voy a compartir con ustedes una hermosa historia en el libro de Daniel, capítulo 6, los versículos que van del 1 al 4, doy lectura en el nombre del Señor. Dice así: Pareció bien a Darío fue rey de los persas, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Esta historia nos remonta a la triste época en la que la nación israelita, en realidad la tribu de Judá y otros más, fueron llevados en cautiverio a Babilonia, donde estuvieron durante 70 años. Daniel era un principal, era un príncipe, siendo muy joven aún fue llevado junto a muchos otros, a miles de judíos, pero como era un joven ilustre, lo prepararon, lo educaron para que sirviera en la corte del rey de Babilonia, y así fue que fue un funcionario desde la primera época de la llegada de los judíos a Babilonia, inclusive después que Babilonia fue ocupada por los medo-persas. Daniel siguió ocupando altos cargos, como en este caso vemos que fue puesto nada más y nada menos que como uno de los 3 gobernadores que estaban a las órdenes del rey para cuidar de los bienes de todo ese enorme, vasto imperio que abarcaba gran parte de Asia, lo que se llama Asia Menor, o sea, la parte occidental de Asia, norte de África, inclusive llegó hasta el sur de Europa. Pero lo que en esta tarde voy a compartir con ustedes tiene que ver, generalmente Daniel es conocido como un hombre de oración, un hombre que no solamente dedicó su vida sirviendo a Dios, aún cumpliendo las funciones reales que le imponían en ese reino, sino que llegó un momento en el que él se puso como un intercesor para que Dios cumpliera su promesa de que una vez que llegara los 70 años, los judíos pudieran retornar a su tierra. Pero lo que en esta tarde voy a compartir con ustedes tiene que ver con sus cualidades humanas, personales, que fueron realmente admirables. Lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con actitudes que brotan de una persona que es temerosa de Dios, de alguien que ama a Dios y que entiende que servir a Dios es mucho más que ir a un templo, que orar a Dios, que cantar cánticos, leer su palabra. Servir a Dios tiene que ver con nuestras actividades cotidianas, desde las que realizamos en el seno de nuestro hogar como las que hacemos en público, llevando una conducta ejemplar, llevando una vida intachable a los ojos del mundo, pero también a los ojos de Dios. Eso implica servir a Dios. Tener una vida recta y una conducta ejemplar trae consigo grandes beneficios, tales como reconocimiento, respeto y mejores oportunidades. Eso fue lo que experimentó Daniel durante toda su vida, porque no solamente él fue llevado siendo muy joven, sino que estuvo trabajando
en ese imperio a lo largo de su vida. Se estima que él tenía más de 80 años cuando Dios le reveló cosas extraordinarias que encontramos en el libro de Daniel, y él seguía siendo funcionario, un alto funcionario en el reino medo-persa, que fue el que sustituyó al imperio babilónico. Quiero mostrarles un par de cosas. Primero, vida recta. Si nosotros miramos, voy a volver a leerles en la última parte del versículo 4, dice, versículo 4 en total dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Y lo que quiero recalcar es esta parte que viene. Dice: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Una vida intachable, una conducta ejemplar, sin falta. Es decir, no tenía vicios, no tenía malos hábitos. Es decir, era un funcionario leal, era un funcionario fiel, responsable, honesto. Las tareas que le encomendaban seguramente eran sumamente delicadas por su alto cargo, y sin embargo, él se mostró un hombre fiel, se mostró un hombre responsable, se mostró un hombre leal. No se encontró, buscaron ocasión, buscaron para ver si en él había alguna falta que lo pudieran incriminar para desplazarlo del lugar donde el rey tenía pensado ponerlo como principal de esos 3 gobernadores. No encontraron, y eso es muy notable. Eso revela un carácter ejemplar, eso revela una conducta intachable, que las personas que están generalmente en una posición elevada, generalmente es fácil encontrarle alguna falta. Es fácil reconocer que son corruptos, que son inmorales, etc. Ya que hablo sobre este tema, lamentablemente vivimos una sociedad donde es tan frecuente escuchar actos de corrupción en todos los niveles. No hablemos solamente de los altos niveles. En todos los niveles se habla de corrupción, y eso es muy lamentable. Revela una decadencia moral de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, y que al no tener en cuenta los principios, las enseñanzas de Dios, se conducen de manera inmoral, de manera irresponsable, de manera desleal. ¿Cuánto bien haría, por ejemplo, que los funcionarios, desde los niveles como concejales, ministros, senadores, diputados, etc., pudieran tener como modelo a hombres como Daniel, que durante muchos años de su vida ocupó altos cargos, cargos de autoridad, y cuando trataron de encontrar falencias en su conducta, no lo encontraron. Era un hombre fiel, no tenía vicios, no tenía falta alguna. Ojalá nuestros modernos, nuestros actuales gobernantes, más allá de jurar, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, pudieran tener en cuenta las normas que enseña la palabra de Dios, y entre ellas van a encontrar ejemplos dignos de imitar, como las de este hombre, Daniel, que era un fiel siervo de Dios, aún lejos de su patria y ocupando altos cargos que le daban muchas facilidades. Sin embargo, él no hizo abuso de su autoridad, sino se comportó de manera honesta y responsable. Reconocimiento. Tanto era la distinción de las actitudes notables de Daniel, que el rey pensó en ponerlo por encima de los otros. Por eso dice el versículo 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Se ganó la confianza, el respeto, el reconocimiento del soberano de ese imperio, y aun cuando tenía colegas, o sea, otras personas que trabajaban a la par de él en diferentes funciones,
Pero el rey vio en él algo superior, vio en él actitudes que no eran comunes y que le llamaron poderosamente la atención, a tal punto que pensó en poner encima de aquellos hombres, de esos otros gobernadores y de los sátrapas. Los sátrapas tenían que ser como una especie de supervisores o intendentes, como nosotros actualmente conocemos. Y créanme, hermanos, una persona que se maneja de manera honesta a lo largo de su vida, es decir, su conducta se mantiene inalterable a lo largo de los años, va ganándose un respeto, una consideración, un reconocimiento de los que están en su entorno, los que están por arriba, los que están alrededor de él, van a darse cuenta y no van a poder negar de que en esa persona hay algo diferente, hay algo que lo hace mejor que todos. Sin embargo, además del reconocimiento, además de esa visión que puedan tener las personas favorables en cuanto a alguien que se conduce de manera honesta, también va a surgir otra clase de personas y que lamentablemente es muy propio del ser humano, la envidia. Esos sátrapas, o sea, esos intendentes o supervisores y esos gobernadores que estaban junto a Daniel le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque se enteraron de que el rey lo tenía en más alta consideración que ellos, y eso les llevó a ellos que de alguna manera a atentar contra Daniel, procurando desplazarlo, procurando desacreditarlo. Por eso es que buscaron ocasión en contra de él y no la encontraron. Eso es muy importante. Siempre, créanme, no importa la tarea que nosotros cumplamos. Puede ser una tarea muy sencilla o algo muy importante, puede ser una empresa muy pequeña, un negocio o una gran empresa donde estemos trabajando. La persona que se maneja de manera honesta entiende que su vida está al servicio de Dios, que ahí donde está ejerciendo sus funciones está sirviendo a Dios, y si lo hace de manera honorable va a obtener reconocimiento, pero lo más probable es que también tenga personas a su alrededor que le envidien y le busquen ocasión para hacerlo tropezar, para hacerlo desacreditar. Pero hay algo más. Este hombre, Daniel, no solamente se ganó el reconocimiento, la consideración del rey Darío, sino que se ganó el reconocimiento de Dios. Porque la palabra del Señor enseña que los ojos del Señor están sobre todos los hombres, sobre los buenos y sobre los malos. Los ojos de Dios recorren toda la tierra y ven la conducta de los hombres, tanto de los buenos como de los malos, de los pobres o de los ricos. Las personas que realizan sus tareas sencillas, humildes, o las que tienen tareas muy relevantes, muy importantes, los ojos de Dios todo lo contemplan. Daniel no pasó desapercibido, así como no pasó desapercibido a los ojos del rey y de sus compañeros, no pasó desapercibido a los ojos de Dios. Porque estas mismas personas que no encontraron ocasión alguna para acusar a Daniel, tramaron algo siniestro. Lograron convencer al rey de emitir un decreto que iba en contra de la creencia, en contra de las prácticas religiosas de Daniel. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre comprometido con Dios. No solamente era fiel, era responsable en sus tareas seculares, sino también su vida de comunión con Dios se mantuvo inalterable. Era un hombre de oración. Y esta gente malvada procuró que el rey emitiera un decreto donde se condenaba a las personas que oraban a Dios. Se condenaba a las personas que buscaban respaldo o ayuda o dirección de Dios. Y lograron que el rey, lamentablemente, cuando vinieron con la noticia de que habían encontrado a Daniel, que aunque ya conocía el decreto del rey, él seguía orando a su Dios, lo denunciaron. Lograron a duras penas que el rey admitiera, consintiera que Daniel fuese echado al foso de los leones.
Pero ahí está la otra parte que yo acabo de mencionar, el reconocimiento de Dios. Este rey, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, voy a leerles lo que dice versículo 16. Capítulo 6, versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey sabía que Daniel servía a Dios. Daniel era un hombre que no negaba su fe, no negaba su amor, no negaba su fidelidad a Dios. Él era responsable en sus tareas seculares, pero también era un hombre comprometido con Dios, y lo sabían todos. El rey también lo sabía. El tema es que el rey fue traicionado por sus propios gobernadores para que Daniel fuese castigado de manera tan absurda, pero también severa. ¿Qué pasó? Toda una noche Daniel pasó en el foso de los leones. A la mañana siguiente ocurre esto que voy a leerles. Versículo 19 al 22 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué pregunta? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios honró a su siervo. La Escritura enseña que Dios honra a quienes le honran. Daniel, con su testimonio, con su conducta ejemplar, no solamente fue útil en las funciones a donde le pusieron, sino que honró toda su vida a Dios. Y Dios aquí demuestra que Él honra a quienes le honran. Daniel fue librado del foso de los leones. La historia continúa y realmente es sorprendente, porque después que el rey hizo que Daniel lo sacaran, mandó que aquellos malvados hombres fuesen echados al foso de los leones, y dice la Escritura que antes que llegaran al fondo del foso ya estaban siendo despedazados por los leones. Dios había cuidado a su siervo porque él cuidó de servir a Dios. Él se cuidó de honrar a Dios a lo largo de su vida, y con su conducta ejemplar honró a su Dios, y Dios le honró a él. A modo de conclusión, yo quiero leerles dos versículos. Allí en San Mateo, capítulo 25, versículo 21, tenemos el ejemplo que fue dado por Jesús de un hombre, de un señor que encomendó sus bienes a 3 de sus sirvientes. Mucho tiempo después retorna y pide cuentas a sus sirvientes, y al primero que lo llamó se acercó a él y le dijo: tú me diste tanto, 5 talentos, yo te lo devuelvo duplicado. Yo trabajé, cuidé los talentos que me diste, los bienes que me diste, y lo dupliqué. Aquí están, son tuyos. ¿Sabe qué respondió ese hombre? En la versión el lenguaje actual dice así, Mateo 25, 21. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. ¿Sabe que en nuestra vida cotidiana se nos confían muchas tareas? Cada uno sabe qué cosas se le ha confiado. Si es dependiente de un negocio, si es empleado de una tienda, de una zapatería, si es obrero en un taller metalúrgico o en una carpintería, no importa las funciones. Puede ser un remisero, puede ser un camionero, puede ser un empleado público. Se le encomienda, se le confía determinada tarea a las personas. Créame,
aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que aman a Dios y saben conducirse como lo hizo Daniel, son personas que van a ser reconocidas. Son personas que en algún momento Dios mismo va a permitir de que sea reconocido y sea premiado. Porque Dios honra a quienes le honran. Lo importante es que nosotros sepamos entender que nuestra vida está bajo el continuo examen de Dios. Nuestras vidas y nuestras conductas están bajo la mirada atenta de nuestro Dios, que rescató nuestras almas, perdonó nuestros pecados, nos dio herencia entre los santificados, nos promete vida eterna. Nos trajo al seno de su familia. Hoy somos hijos de Dios porque Dios, a todos aquellos que llegaron a Él por medio de Jesucristo, dice la Escritura, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y Dios contempla la vida de sus hijos día tras día. Y qué bueno es si ese hombre o esa mujer sabe honrar a Dios con su conducta intachable. Y esto es posible porque Dios nos capacita. Quiero terminar leyéndoles 2 de Timoteo 3, 16 y 17, en la versión Dios habla hoy, dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La palabra de Dios es nuestro maestro. Dios mismo nos enseña a través de su palabra cómo conducirnos. Por eso la palabra de Dios es útil para nuestras vidas, porque nos enseña, nos corrige, nos reprende, es decir, nos capacita para vivir una vida digna de Dios aquí en la tierra. Nos capacita a conducirnos de manera prudente, de manera honesta, de manera responsable todos los días, y no por un tiempito, sino toda nuestra vida. Qué bueno sería de que una persona que quizás entró siendo joven a una empresa y fue ganando posición, fue ganando reconocimiento por su conducta ejemplar, y que llegue el día de su jubilación y sus mismos patrones puedan entender de que ese empleado fue quizás el mejor empleado que tuvo. Quizás fue la persona más honorable que estuvo trabajando en esa empresa. Pero reitero esto, solamente esto es posible cuando aprendemos a rendirnos humildemente a Dios y pedirle su ayuda, su dirección, y permitimos que la palabra de Dios nos enseñe cada día, porque esa es la verdad. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, es sumamente útil para que el hombre y la mujer estén plenamente preparados para hacer toda clase de bien, para ser un buen hijo, para ser un buen hermano, para ser un buen esposo, un buen padre de familia, para ser un buen obrero, un buen empleado, un buen patrón, un buen supervisor, es decir, todas las tareas que podamos realizar. El hombre y la mujer de Dios están capacitados por Dios para ser diferentes, para ser como fue Daniel en su época, en su lugar de residencia. El Señor nos ayude a ser cada día mejores hijos de Dios y nuestra conducta sea honorable a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Amén. Oramos. Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias por permitirme predicar tu palabra. Te doy gracias por aquellos que ven, Señor, este video, que escuchan tu palabra, y sobre todo aquellos que han entendido que sus vidas dependen, Señor, de ti. Nuestras vidas dependen de ti. Te pido que tú nos ayudes en este tiempo de crisis, en este tiempo de mucha injusticia, de mucha violencia, seguir conduciéndonos como a ti te agrada, hombres y mujeres fieles, temerosos de ti. Bendigo, Señor, a tus hijos con esa bendición preciosa que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Les mando un abrazo y créame que estamos orando para que sus vidas sean bendecidas y para que pronto podamos reencontrarnos en la casa del Señor. Dios les bendiga.